Era una tarde cualquiera en la ciudad de Puebla. Una de esas, en que el sol cuelga manso sobre los tejados y el aire huele a pan recién salido del horno y a tierra que ya empieza a extrañar la lluvia. Yo estaba sentada en el comedor con una taza de manzanilla entre las manos, mirando sin mirar las cortinas claras que bordé hace años cuando aún tenía paciencia para los detalles pequeños. A mis 72 años he aprendido a saborear los silencios más que las palabras. Los ruidos de la calle llegaban filtrados lejanos. Todo era paz, hasta que sonó el teléfono. No era una llamada, era una notificación. Mateo, mi nieto menor, me había enseñado a usar las redes sociales para, según él, estar más conectada con la familia. Lo hice por cariño, aunque todavía me cuesta entender qué tiene de social mirar una pantalla. Aún así abrí la aplicación. Una sola imagen dominaba el inicio, un cartel digital, letras doradas sobre fondo rosa con brillitos animados y globos en movimiento. Clara cumple 15. Te esperamos para celebrarlo en grande. Este sábado. Calle del Mar 42. Me quedé de piedra. Clara, mi nieta, mi niña de ojos brillantes y risa fácil, estaba por cumplir 15 años. ¿Cómo era posible que yo, su abuela, la misma que la cuidaba después del colegio, mientras sus padres trabajaban, la que le enseñó a hacer pan de naranja y a leer los ingredientes de las recetas, como si fueran hechizos, no hubiera recibido ni una llamada ni un mensaje, ni siquiera una indirecta? Volví a mirar la dirección. Calle del Mar número 42. Al principio no entendí. Luego, como un cubetazo de agua helada, la realidad me cayó encima. Esa era mi casa, la que ayudé a comprar con mis ahorros de toda la vida. El jardín donde sembré jazmines, la cocina donde horneábamos galletas los domingos, los marcos de fotos familiares que yo misma colgué. Era mi casa. O al menos lo había sido. Sentí una presión en el pecho como si me hubieran metido en una caja y cerrado la tapa con candado. No lloré. Nunca he sido de lágrimas fáciles. Soy Aurora Mendoza, contadora jubilada viuda, hace ya 13 años madre de un solo hijo y abuela de 2. No tengo fortuna ni apellidos rimbombantes, pero siempre he cumplido mi palabra, y más que nada he sido leal a los míos. A veces hasta más de lo que debía. Apagué la pantalla del celular con una calma fingida y lo dejé sobre el mantel como si quemara. Me levanté sin prisa y fui al balcón. Las plantas seguían verdes, ajenas a todo. En la calle los vecinos barrían hojas, los perros ladraban al viento y el mundo giraba como si nada. Pero dentro de mí, algo se había roto sin hacer ruido. No era solo el olvido lo que dolía. Era la certeza de que me habían dejado fuera. A propósito. Una cosa es que no te llamen por descuido, y otra muy distinta es que te borren del retrato familiar con la precisión de un bisturí. Pensé en Estela, mi nuera, siempre pendiente de las apariencias, siempre tan correcta, tan perfecta, tan de foto en grupo de WhatsApp. Tal vez pensé ya no encajo. Tal vez mis vestidos sin marca, mi cabello recogido con horquillas, mis zapatos cómodos y mis manos arrugadas ya no combinan con su idea de familia. Suspiré profundo. No soy mujer de escándalos, pero tampoco de dejarme borrar así nomás. Me senté de nuevo, tomé mi libreta de tapas duras y con la misma letra que usé durante 40 años para llenar hojas de cálculo, escribí 2 palabras. Fecha límite. No sabía todavía qué haría ni qué significaba exactamente esa frase. Pero ahí, en ese silencio envenenado, algo dentro de mí despertó. No era rabia, no era tristeza, era otra cosa. Una semilla pequeña, una voz que decía: «Todavía no, Aurora. Todavía no es tiempo de callar». Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que algo en mí seguía vivo. La memoria es caprichosa. A veces se activa con una foto, un aroma, una frase. Esa noche, después de ver la invitación al cumpleaños de Clara flotando en la pantalla, no pude dormir. Daba vueltas en la cama como si las sábanas fueran demasiado cortas para cubrirme de la angustia.
Cerraba los ojos y solo veía la dirección escrita en letras brillantes: Calle del Mar 42. Mi casa. O lo que quedaba de ella. Volví en el tiempo sin querer. Era otoño, uno de esos días en que el aire huele a hojas secas y a promesas que no se cumplen. Ramiro vino a verme sin avisar, con los hombros caídos y los ojos apagados. Se sentó en la cocina justo frente a mí, en la misma mesa donde alguna vez hizo la tarea, y se quejaba del brócoli. Estuvo un rato callado, como si las palabras no quisieran salir, y luego, con voz queda, me dijo: «Mamá, encontramos la casa perfecta, pero el banco no nos aprueba todo el préstamo. Nos falta casi la mitad». Yo no dije nada. No lo necesitaba. Desde que falleció Roberto, mi esposo, he vivido con lo justo. Nunca fui de lujos. La pensión me alcanza para vivir tranquila, y mis ahorros, esos que Roberto y yo juntamos, peso por peso durante toda una vida de trabajo como contadores, estaban ahí durmiendo en una cuenta sin nombre pomposo. Siempre pensé que los usaría si enfermaba o si algún día necesitaba cuidados especiales. Pero cuando vi a Ramiro con esa cara de hijo perdido, supe que no había mejor destino para ese dinero que asegurarle un techo a su familia. «Te lo presto», le dije, «todo lo que necesiten». Él se quedó inmóvil. Se le humedecieron los ojos, pero enseguida se los secó disimuladamente. Me dijo que no podía aceptarlo, que era demasiado, que era mi herencia. Yo le respondí con lo único que me salió del alma: «No es una herencia, hijo. Es amor adelantado». Aceptó, pero unos días después volvió con una condición que no me esperaba. Me pidió que no le contáramos a nadie, ni a Estela, su esposa, ni a los niños, que preferían que todos creyeran que habían logrado comprar la casa por sus propios medios. «Es por orgullo, mamá, ¿tú entiendes?» No lo entendí del todo, pero dije que sí. Porque confiaba. Porque pensé que era solo una forma de proteger su imagen. No imaginé que esa misma imagen sería construida borrándome a mí del retrato. Para formalizar el préstamo fuimos con mi abogado de toda la vida, el señor Gaviria, un hombre serio y discreto, que me trataba como a una tía lejana. Redactamos un acuerdo privado. No era una donación ni una cesión. Era un préstamo con cláusulas claras. La propiedad seguiría a mi nombre hasta que yo decidiera lo contrario. Gaviria lo sugirió por precaución, por si algo sale mal, doña Aurora. Yo acepté. No porque desconfiara, sino porque una parte de mí, quizás la más vieja, la más cautelosa, sabía que los papeles no se sienten, pero sí protegen. Desde entonces, nunca volvimos así a hablar del tema. Estela, por su parte, adoptó la casa como si fuera una extensión de sí misma. Pintó las paredes, cambió los muebles, arrancó los rosales del jardín para poner una fuente sin alma. Nunca preguntó. Nunca agradeció. Y yo, como tantas veces en mi vida, me hice a un lado. Callé. No me dolía que cambiaran los colores o que modernizaran la cocina. Me dolía que cada vez que llegaba parecía una visita. Me ofrecían café en tazas que yo no elegí. Me sentaban en la terraza como quien acomoda a una tía lejana que solo viene en Navidad. Nunca dije nada. Pensé que era pasajero, que Clara y Mateo sabían, que lo sentían. Pero ese día, viendo la invitación en la pantalla y recordando que nadie había llamado, entendí que no sabían nada. Que tal vez en su mundo la casa había sido siempre de sus papás, y entonces me cayó encima la verdad más simple y más cruel. Acepté quedarme en silencio. Nunca pensé que ese silencio me borraría. Nunca es de un día para otro. Cuando algo se rompe, casi siempre empieza con una grieta pequeña invisible para el que no mira con atención. Lo que pasó con Estela no fue una pelea, ni un grito, ni una discusión abierta. Fue más bien una colección de detalles sutiles, de gestos, que a simple vista no parecían nada, pero que con el tiempo formaron una muralla entre nosotras. Recuerdo el primer almuerzo que hicimos en la nueva casa. Ramiro había insistido en que fuéramos los 4 ellos,
los niños y yo. Yo llevé una ensalada de papas como hacía siempre desde que Ramiro era niño. A Estela no le gustó. No lo dijo con palabras claro, pero apenas la vio la apartó hacia el extremo de la mesa como si estorbara. Luego comentó sin mirarme que ahora todos los ingredientes se compraban orgánicos y que las mayonesas comerciales tenían demasiados conservantes. Sonreí como quien oye llover, pero esa tarde comí en silencio. Después vinieron otras señales, como cuando le regalé a Clara una blusa de lino para su cumpleaños número 11, blanca con bordado a mano. A mí me pareció delicada, elegante como las que usábamos en mi juventud. Estela la agradeció con voz medida, pero al día siguiente la vi publicada en una historia de Instagram con la etiqueta «Antes muerta que sencilla», acompañada de caritas riendo. Me costó entender qué quería decir aquello. Mateo me explicó entre risas que era una broma. A mí no me se quiso gracia. También estaban esos silencios en la mesa. Esos momentos en que yo hablaba y nadie respondía, como si mi voz no llegara del otro lado. Ramiro disimulaba. Mateo se distraía con el celular y Estela tomaba agua sin apurarse como si no hubiera oído nada. Y cuando yo ya había desistido de terminar la historia, ella soltaba una anécdota suya y todos volvían a reír. Aún así seguí yendo. Una parte de mí creía que eso era lo que hacían las madres. Aguantaban, que no importaba si el café estaba frío o si nadie preguntaba cómo estabas. Lo importante era estar ahí, aportar estabilidad aunque fuera en silencio. Pero cada vez que salía de esa casa, sentía que me había encogido un poco más. Esa sensación se quedó conmigo días después de ver la invitación a la fiesta, y justo cuando estaba empezando a convencerme de que todo era una exageración mía, sonó el timbre. Era Maite. Maite es mi vecina y amiga desde hace más de 30 años. Vivimos en el mismo edificio, compartimos tardes de mercado y mañanas de cafecito. Ella es lo opuesto a mí, directa, sin filtros, con una mirada que corta como cuchillo caliente. Cuando la vi en la puerta con el bolso colgado del brazo y los labios pintados de rojo, supe que no venía solo a saludar. ¿Puedo pasar?, preguntó sin esperar respuesta. Se sentó en la cocina y sacó su tableta. Aurora, no sé si sabías, pero ya está todo listo para el cumpleaños de Clara. Asentí con la cabeza sin palabras. Ella frunció el ceño. ¿Y te invitaron? No mentí. Vi una invitación en redes, pero a mí no me ha llegado nada. Maite encendió la pantalla. Entonces esto te va a interesar. Y ahí estaban, las fotos, una tras otra. El vestido lila colgado en una percha dorada, el menú con opciones gourmet, las pruebas de peinados en un salón caro, las tarjetas impresas con papel de alto gramaje, los arreglos florales en forma de cascada. Y en la última imagen, la pérgola de mi jardín, la que yo ayudé a plantar con Ramiro cuando todavía creía en todo cubierta con luces blancas y cortinas vaporosas como de cuento. Sentí que me faltaba el aire. No era solo el evento. Era el nivel de planificación, la magnitud del detalle. Todo estaba pensado al milímetro. Todo menos yo. Maite me miró de reojo mientras guardaba la tableta. Perdón que te lo muestre así, Aurora, pero no mereces enterarte por chismes. No hiciste bien. Me quedé mirando mi taza ya fría, pensando en los años, en los domingos, en las veces que Clara dormía en mi casa porque sus padres tenían cena de trabajo. Pensando en cómo llegamos hasta aquí sin darnos cuenta. Maite me tocó la mano. ¿Y qué vas a hacer? No supe qué responder, pero por dentro algo empezaba a moverse. Una grieta se había abierto hace años, sí, pero ahora era evidente. Y ya no podía fingir que no la veía. Al día siguiente, apenas pasadas las 10, me serví una taza de café negro de ese bien cargado como le gustaba a Roberto y me senté junto al teléfono fijo. El celular seguía sobre la mesa en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna palabra de Ramiro. Pero yo aún quería creer.
Porque una madre, aunque sepa la verdad, a veces necesita escuchar la mentira en voz de su hijo para poder aceptar lo que ya sabe. Respiré hondo. Marqué despacio como si al hacerlo más lento pudiera cambiar el resultado. Sonó 3 veces. Luego su voz. «Hola, mamá», con ese tono amable que usaba cuando estaba apurado o incómodo. Lo reconocí al instante. «Hola, hijo». «¿Tienes un minuto?», pregunté como si no supiera ya la respuesta. «Sí, claro». «Dime». Se oyó un ruido de fondo como teclas o papeles moviéndose. Imaginé su escritorio, el vaso de agua sin terminar, los post-its en desorden. Vi algo en internet sobre el cumpleaños de Clara. Dije la frase con cuidado como quien pisa cristales. Hubo un segundo de silencio mínimo pero elocuente. Luego una risa breve forzada. «Ah, sí, bueno. Algo pequeño, mamá. Nada grande. Solo unos amigos de la escuela. Ya sabes, para que no pase el día desapercibido». Tragué saliva. «¿Y será en la casa?», pregunté fingiendo inocencia. Sí, pero todo sencillo. Unos bocadillos, musiquita de fondo. Nada como los quinceañeros de antes. Ya no se hacen esas cosas. Además, tú sabes, estás más tranquila, sí, ¿verdad?» Me quedé muda un segundo. Me lo dijo con la suavidad de quien cree estar cuidándote. Pero lo que escuché fue otra cosa. Lo que escuché fue: «Ya no haces falta. Ya no encajas. Mejor quédate al margen». «Claro», respondí apretando la taza con fuerza. «Si eso crees mejor, lo hacemos por ti, mamá, para que no te sientas agobiada con tanto ruido y gente». Sentí el dolor disfrazado de cortesía. Me estaban retratando como una anciana frágil, que no soporta fiestas ni voces altas, una figura entrañable que se agradece, pero se mantiene lejos. No era cierto, y lo sabían. «Bueno, entonces te llamo luego», dijo él como si ya no quedara más que decir. Un beso, hijo». Colgué con las manos temblorosas. Me quedé sentada mirando la taza ya vacía. El silencio de la cocina me envolvía como una manta húmeda. Lo peor no era que me mintiera. Lo peor era lo fácil con que lo hacía. Como si no doliera. Como si no importara. Como si mi ausencia ya estuviera asumida, planificada, justificada. Me habían convertido en una excusa elegante para una decisión que ya habían tomado hacía tiempo. Estaba claro. La fiesta era real. El evento sería en mi casa, con luces, decoración, música y lista de invitados. Pero sin mí. Y en vez de enfrentarme, me asignaban el papel cómodo de la abuela fatigada que prefiere no salir. Me dolió. Claro que me dolió. No por vanidad, sino por dignidad. Porque yo no soy esa mujer apagada que ellos describen. Aún camino, aún leo, aún cocino, aún me río. Aún soy, y aunque no se vea en las fotos, he sido parte de cada piedra de esa casa. En ese momento supe que algo tenía que hacer. No por venganza, no por rabia, sino por respeto a mí misma. Porque si yo no ocupaba mi lugar, nadie iba a ofrecérmelo. Y mientras recogía la taza y la dejaba en el fregadero, me repetí en voz baja, como quien enciende una chispa. No soy frágil. No soy invisible. Y no me voy a quedar sentada viendo cómo me borran con una sonrisa. Esa noche me acosté temprano, pero no pegué los ojos. Cerraba las cortinas, apagaba las luces, acomodaba las almohadas, todo en orden como siempre. Pero el cuerpo no descansaba cuando el alma seguía en vilo. La conversación con Ramiro me había dejado con un nudo en el pecho de esos que ni el té ni la costumbre consiguen deshacer. A la mañana siguiente, mientras preparaba unas galletas de avena, porque las manos a veces saben consolar más que las palabras, sonó el teléfono de línea el viejo. Ese que ya nadie usa salvo contadas personas que aún respetan el timbre pausado y claro de una llamada como las de antes. Levanté el auricular sin mirar la pantalla, como si me bastara con el sonido para saber que no sería una venta ni un error. «Abuela», dijo una voz dulce familiar. Era Clara, mi niña, mi nieta de risa espesa, la que dormía abrazada a su oso de trapo, la que aprendió a contar usando las cucharas de madera en mi cocina. Me enderecé sin pensarlo.
Hola, mi cielo. Qué gusto escucharte. ¿Estás bien?, preguntó con esa rapidez que uno usa cuando quiere llegar al punto sin rodeos. Aquí, tranquila. ¿Y tú? Se hizo un silencio breve como si buscara las palabras. Luego soltó. Justo por eso te llamaba. ¿Te acuerdas del collar de perlas de la bisabuela? Ese que guardas en la cajita azul. Claro que me acuerdo. Respondí ya sabiendo por dónde venía. Mamá dice que tú lo cuidas. Y me preguntaba si podría usarlo para un evento especial. Solo por una noche. Te prometo que lo devolveré en perfecto estado. Un evento especial. Ni una palabra sobre la fiesta. Ni un mis 15, ni un me gustaría que vinieras, ni siquiera un ¿puedes acompañarme? Solo el collar. Mi primer impulso fue decir que no. No por maldad, sino por pena, porque sentí como en esa llamada yo era apenas una figura decorativa. Una guardiana de objetos antiguos. Un estante que contiene recuerdos útiles. Pero luego la escuché respirar al otro lado. Clara no tenía la culpa de las decisiones de sus padres. Si alguien le enseñó a excluirme, no fue por iniciativa suya. Y si en esa voz aún quedaba una semilla de vínculo, no iba así a arrancarla con rencor. Claro que puedes usarlo. Mi amor. Dije despacio. Ese collar fue de tu bisabuela, y siempre pensé que un día sería para ti. Clara exhaló aliviada. Gracias, abuela. De verdad. Paso mañana después del cole a buscarlo. Sí, te estaré esperando con galletas recién horneadas. Respondí con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Colgamos. Me quedé sentada en la cocina con el auricular en la mano. Pensé en la cajita azul que estaba guardada en el cajón de mi mesa de noche, entre pañuelos bordados y cartas que ya nadie escribe. Pensé en ese collar de perlas frío al tacto, pero lleno de calor de otras épocas. Y pensé en mi madre que lo usó en su boda y en cómo me lo dio a mí la tarde en que enterramos a Roberto, como un gesto de continuidad silenciosa. ¿Y ahora? ¿Era eso lo que quedaba de mí? ¿Un accesorio de bisutería fina? ¿Un símbolo sin historia? Me levanté, fui al dormitorio y abrí el cajón. Ahí estaba la caja intacta como un relicario de algo más que perlas. La tomé entre las manos. El broche aún brillaba. El hilo invisible que une a las mujeres de una familia no siempre se ve. A veces es un objeto, a veces una receta, a veces solo una mirada. Pero ¿qué clase de herencia estaba dejando yo? ¿Qué memoria se transmitía en una familia que excluye en silencio, que niega con educación, que inventa excusas para no enfrentar la verdad? Respiré hondo. No era momento de respuestas. Pero sí de decisiones. Si Clara vendría por el collar, entonces también vendría por algo más. Tal vez no lo supiera aún, pero ese hilo, ese gesto, esa noche, podrían ser el inicio de algo. O de todo. Y yo al menos no iba a dejar pasar la oportunidad de recordarles que la historia no se construye solo con fotos bonitas ni celebraciones elegantes. También se teje con la verdad. Aunque duela, aunque incomode, aunque llegue sin invitación. Aquella noche después de hablar con Clara no volví a encender la televisión. Ni música ni radio. Solo la lámpara de mesa y el murmullo lejano del tráfico que subía desde la avenida. El resto era silencio. De ese denso lleno de pensamientos no dichos. Me senté en el escritorio, el mismo donde durante años hice declaraciones fiscales, balances y recibos. Ahora solo contenía sobres sin abrir del banco, recetas médicas y una libreta que me había regalado Mateo por el día de la abuela. Para que anotes tus recuerdos decía la tapa. No anoté recuerdos. Esa noche empecé una carta. Clara, cuando vengas mañana a buscar el collar, quiero que sepas algo. Me detuve. No supe cómo seguir. ¿Qué quería que supiera? Que la amaba más allá de las ausencias, que me dolía no estar en su fiesta, pero igual le prestaba el collar, o que detrás de cada gesto hay una historia, y que esta familia parecía setos haber olvidado la mía. Escribí sin mirar el reloj. Borrosa, temblorosa.
Nada con rabia, todo con el filo de la tristeza. Al final no firmé, ni la cerré. Dejé la carta dentro del cajón encima de un montoncito de papeles antiguos, donde guardo cosas que todavía no tienen un lugar definitivo. Entonces, no sé bien por qué abrí el compartimiento inferior. Estaba todo como siempre, un par de carpetas grises, el acta de defunción de Roberto, certificados médicos, la copia del testamento de mi madre. Y ahí, al fondo, el sobre plastificado que decía Casa Calle del Mar. Contrato. Lo saqué, con las manos un poco entumecidas por el frío o por el miedo. Lo abrí y fui pasando hoja por hoja. Y fue ahí cuando lo vi. Clarito, en el encabezado propietaria legal, Aurora Mendoza Gutiérrez. Parpadeé. Volví a leer. El contrato no era una cesión. No había traspaso definitivo. Solo un acuerdo de préstamo entre partes privadas redactado por el señor Gaviria y firmado por Ramiro, Estela y yo. El traspaso quedaría pendiente sujeto a una futura decisión mía. En su momento Gaviria lo había propuesto como medida de respaldo, por si algo salía mal. Y yo, sin darle demasiada importancia, acepté. Por sentido común. Por prudencia. Porque aunque confiaba en mi hijo, sabía que a veces la vida da vueltas. Pero ahora, con ese documento en las manos, comprendí que no era solo un pedazo de papel. Era una llave. Una herramienta. Una oportunidad. Me apoyé contra el respaldo de la silla. Afuera la ciudad seguía su curso, pero dentro de mí algo cambiaba. No era venganza lo que sentía, ni furia. Era otra cosa. Una certeza. La claridad de que no podía quedarme en el rol de víctima pasiva. No esta vez. Esa casa que había ayudado a comprar con mis ahorros, donde colgué los primeros cuadros, donde sembré jazmines y cociné sopa cuando Clara tuvo fiebre. Esa casa no era solo ladrillo y pintura. Era memoria. Era historia. Era hogar. Y ahora estaban usándola para celebrar algo sin siquiera nombrarme. Guardé los papeles con cuidado como si fueran frágiles. Cerré el cajón con lentitud y caminé hacia la cocina. Me preparé otra taza de manzanilla como quien necesita sostener algo caliente entre las manos para que no se le enfríe el alma. Al día siguiente llamaría al señor Gaviria. Le pediría que revisara el contrato, que me explicara qué podía hacerse. No pensaba hacer escándalo. No quería enfrentamientos, pero sí una acción concreta. Un gesto que pusiera las piezas en su lugar. Porque uno puede perdonar muchas cosas, incluso el olvido, pero no dejarse borrar. Y esa noche, mientras el vapor de la infusión subía como una nube suave, entendí que el silencio solo protege a los que no lo temen. Yo ya no tenía miedo, porque tenía algo más fuerte que eso, tenía memoria, tenía verdad, y todavía tenía la propiedad. Por primera vez en semanas dormí sin sobresaltos. Con la carta aún sin firmar, pero con un plan naciendo en la punta de los dedos. Al día siguiente, después de desayunar con calma y regar las plantas como cada mañana, marqué el número del despacho del señor Gaviria. Su secretaria, siempre tan puntual, me atendió al segundo tono. «Aurora Mendoza». «Claro, la agenda del doctor tiene un espacio hoy a las 5». Asentí como si pudiera verme. «Perfecto, ahí estaré». No le di más explicaciones. No hacían falta. A las 4:30 salí de casa con una carpeta en el bolso y los papeles ya revisados. Llevaba puesto un abrigo de lana azul marino que solo uso para reuniones importantes y los zapatos de tacón bajo que Roberto solía decir que me hacían caminar como si pisara firme, pero sin apurar a nadie. Al llegar al despacho, el señor Gaviria me recibió con la misma elegancia discreta de siempre. Canas bien peinadas, traje gris claro y una voz que parecía tejida con prudencia. Nos conocíamos desde que él era pasante y yo aún trabajaba como contadora en la oficina de impuestos. Había visto a mi familia crecer y conocía cada rincón de mi historia legal. Doña Aurora dijo con respeto genuino: «¿Cómo está mejor ahora que estoy aquí?». Respondí y le tendí la carpeta. «Necesito revisar este contrato y hacer una adición».
Se puso los lentes, leyó durante varios minutos sin interrumpir. Cuando terminó, me miró por encima del marco. «Sabe que usted sigue siendo la propietaria legal, ¿verdad?» Asentí. Lo confirmé anoche. Y quiero dejarlo por escrito de otra forma. Él inclinó la cabeza curioso. «¿Va a reclamar la casa?» No respondí con voz serena. «Voy a Paya a entregarla. Pero a quien sí la debe heredar». Le expliqué todo sin levantar la voz, como quien recita una línea de costura. La omisión, la fiesta, la exclusión, el collar, la verdad enterrada por vergüenza. Y mientras hablaba, no vi en su cara ni juicio ni lástima, solo atención. Al final, cuando terminé, me preguntó: «¿Estás segura de esto, Aurora? ¿Hay formas más directas?» «Estoy más segura que nunca», dije. Y entonces añadí la frase que había repetido en mi mente. Desde que abrí aquel cajón, no busco castigo. Solo verdad. Pasamos casi una hora afinando detalles. Redactó un nuevo documento con lenguaje claro, accesible para una joven de 15 años. Incluyó una cláusula que transfería la propiedad a nombre de Clara Mendoza cuando cumpliera 25 años, con la condición de que la casa siguiera siendo hogar, nunca inversión. Y junto a eso, imprimió una carta que yo había preparado de antemano, revisada palabra por palabra, firmada con pulso firme. Cuando todo estuvo listo, me lo entregó dentro de un sobre grueso blanco. Agradecí con un gesto y me levanté. Antes de salir, le pedí un favor más. «¿Tiene papel plateado?» Él arqueó una ceja sorprendido. Yo sonreí. «Quiero envolverlo como lo que es un regalo, no una sata amenaza». Ya en casa busqué una caja de cartón pequeña que había guardado de una joyería antigua. La forré con el papel plateado que me dio el abogado. Por dentro coloqué el sobre con los documentos y la carta acomodados como si fueran un tesoro. Porque lo eran. No por su valor monetario, sino por lo que significaban: memoria, reconocimiento, raíces. Lo cerré con un lazo gris que encontré en mi costurero y lo dejé sobre la mesa del comedor junto a un plato de galletas recién horneadas. Esa noche dormí con el corazón tranquilo, porque ya no había rencor en mí, solo una certeza suave que la verdad, cuando se entrega sin odio, puede ser más poderosa que cualquier reproche. Y aunque aún faltaban días para la fiesta, sabía que esa caja plateada, tan discreta como definitiva, guardaba el momento en que todo cambiaría. Solo faltaba que llegara la persona correcta. Y el instante preciso. El teléfono sonó justo después de la cena, cuando ya me había cambiado los zapatos y había puesto a calentar un poco de leche con canela. Era una de esas noches frescas en las que el silencio parece abrigar, no pesar. Contesté sin mirar el identificador de llamada, más por costumbre que por curiosidad. «Abuela», preguntó una voz que me hizo sonreír al instante. Era Mateo, mi nieto menor, 12 años, mitad niño y mitad torbellino, con esa energía que parece no agotarse nunca. «Hola, mi amor. Qué gusto oírte», dije mientras me acomodaba en la silla de la cocina. «¿Estás ocupada? Para ti nunca». Hubo un silencio breve al otro lado, de esos que uno aprende a leer con los años. Luego, como quien lanza una piedrita al agua para probar su profundidad, soltó: «Solo llamaba porque mamá está algo loca con los preparativos. Todo tiene que salir perfecto», dice. «¿Preparativos?», pregunté con la voz tan suave como mi respiración contenida. «La fiesta de Clara, claro». «¿No te lo contaron?». Me mordí el labio. «Algo me han mencionado, sí». Mateo dudó un instante, y luego, con la sinceridad desarmante que solo tienen los niños, dijo: «Papá me dijo que no vas a ir porque estás cansada y no te gustan las fiestas grandes». El mundo se detuvo un segundo. Me quedé en silencio con la mano sobre la taza caliente, como si ese calor pudiera evitar que el corazón se me congelara. «Eso te dijeron, sí. ¿Y qué prefieres, quedarte en casa tranquila? Pero Clara va a usar el collar, ¿sabías? Está muy emocionada. Me alegra que le haya gustado. Le queda precioso. Abuela», dijo él bajando un poco la voz como si temiera que alguien lo escuchara. «Yo creo que no debería ser una fiesta sin ti. Tú haces las mejores galletas.
Las del catering no huelen igual. Tuve que tragar saliva antes de responder. Mateo, sin saberlo, acababa de tocar el núcleo de todo. No era solo la exclusión, era la mentira. La construcción de una imagen de mí que no era cierta. Una versión cómoda, la abuela anciana frágil, que mejor dejar en casa. Y lo peor no era que lo pensaran, sino que se lo estuvieran enseñando a mis nietos como si fuera verdad. Gracias, cariño. Qué bonito lo que me dices. Entonces, ¿no vas a ir? Miré la caja plateada sobre la mesa, el lazo gris bien hecho, los documentos adentro. Aún sellado. Aún esperando. Pensé en Clara, en Ramiro, en Estela. Pensé en mí. ¿Sabes, Mateo? Creo que sí tengo algo de energía para una fiesta. Él rió bajito, feliz. Genial, no le diré a nadie. Así será sorpresa. Una gran sorpresa. Colgamos. Me quedé sentada unos minutos más mirando la pared, como si en ella pudiera ver el camino que estaba ya a punto de tomar. No solo me habían excluido, me habían reinventado. Me habían dibujado como una figura cansada, prescindible para justificar sus actos. Pero si algo aprendí en esta vida es que el silencio no debe confundirse con ausencia, ni la edad con debilidad. Y si esa familia se había olvidado quién les enseñó a quedarse, entonces era hora de recordárselo. No con gritos, no con reclamos, sino con presencia, con firmeza, con memoria viva. Me levanté, fui a buscar mi agenda y marqué en la última hoja del mes sábado. Fiesta. Ir. Y al lado con lápiz escribí sin pensarlo 2 veces. Vestido azul. El de Roberto. Porque sí, quizá estaba cansada. Pero no de vivir. Y aunque no estuviera invitada, todavía sabía cómo llegar. El taxi me dejó a una cuadra justo donde empieza la calle con nombre de mar que ya no me sonaba a nada. Preferí caminar ese último tramo despacio, como quien se aproxima a un sitio que alguna vez fue suyo pero que ahora parece prestado. Llevaba el vestido azul oscuro que Roberto siempre decía que me iluminaba la cara, un chal ligero sobre los hombros y en las manos. La caja plateada con el lazo gris tan discreta como firme. La calle estaba llena de autos lujosos mal estacionados. Se oía música suave saliendo del jardín trasero, y por encima de las bugambilias asomaban luces blancas colgando como luciérnagas domesticadas. Respiré hondo. No había vuelta atrás. El portón estaba abierto, pero había un joven con chaleco negro y carpeta en mano, mirando a cada invitado que llegaba. Me acerqué sin apuro. Él me observó con amabilidad profesional. «Buenas noches, señora. ¿Su nombre, por favor, Aurora Mendoza?» Respondí como quien no duda de su derecho a estar ahí. El joven bajó la mirada, a la lista fue bajando con el dedo línea por línea. Luego frunció el ceño. «Lo siento, no la tengo registrada». Lo miré a los ojos sin bajar la voz ni el gesto. «Soy la abuela de Clara». El chico parpadeó, vaciló, luego se irguió incómodo. «Ah, claro, sí. Adelante, señora. Disculpe la confusión». No dije nada más. Crucé el umbral sin rencor, pero con la dignidad de quien sabe perfectamente quién es, aunque los demás lo hayan olvidado. Y entonces la vi. Mi casa, irreconocible. Donde antes había macetas con hierbas, ahora había alfombras de pétalos. Las paredes cubiertas con telas beige y luces tenues parecían salidas de una revista de decoración. Una orquesta tocaba jazz en una esquina del salón y los camareros ofrecían copas de cava en bandejas de plata. Cada detalle gritaba lujo, perfección, exclusividad. Di unos pasos reconociendo los espacios deformados. El comedor donde colgaban nuestros retratos ahora tenía un espejo dorado y un mural de flores secas. El pasillo que solía oler a pan recién horneado ahora olía a perfume caro y a distancia emocional. No era mi casa, y sin embargo todo estaba exactamente donde yo lo dejé. Avancé un poco más. Las miradas comenzaron a notarse. Mujeres con vestidos de diseñador me observaban de reojo. Hombres con relojes brillantes susurraban algo mientras pasaba. Yo no llevaba maquillaje de salón ni peinado elaborado, pero llevaba otra cosa, presencia,
y eso por lo visto no estaba en el guión. Vi a Estela primero. Estaba cerca de la mesa de dulces, dirigiendo a un grupo de mujeres que parecían sacadas del mismo molde. Cuando me vio, su rostro pasó del asombro al pánico. Caminó hacia mí con paso firme, pero con una sonrisa tensa pegada al rostro como una máscara que se resquebraja. «Aurora, qué sorpresa. No sabíamos que vendrías». «No, yo tampoco lo sabía», respondí sin dejar de mirarla. Hasta que alguien muy especial me recordó que aún tengo energía para estar presente. No esperé respuesta. La dejé ahí tragándose su sonrisa y avancé hacia el interior. La caja plateada pesaba poco, pero en mis manos parecía contener todo lo que esa fiesta no decía. Caminé con paso sereno entre los invitados como si cada baldosín del suelo recordara mis pasos. Algunos fingieron no verme, otros bajaron la vista. Pero ya era tarde para fingir que no existía. Pasé junto al piano que Roberto había ayudado a trasladar, ahora convertido en soporte de arreglos florales. Vi la escalera que Mateo decoraba cada Navidad, ahora envuelta en tul y luces. Todo estaba en su sitio. Todo. Menos yo. Hasta ese momento. Me detuve junto a la pérgola del jardín cubierta de faroles blancos. Ahí estaba Clara de espaldas con su vestido lila, radiante. Al otro lado Ramiro, copa en mano, listo para brindar. Estela Sofela a su lado, todavía recuperando el color. Y entonces supe que había llegado justo a tiempo. Porque a veces una casa se transforma tanto que olvida quintos a quien la construyó. Pero hay presencias que, aunque no figuren en las listas, nunca se borran del todo. Y esa noche, aunque no tuviera invitación, mi memoria caminaba conmigo. Y cada paso que daba por ese suelo reclamaba en silencio lo que nunca debió negarse mi lugar. Los invitados comenzaban a agruparse en el jardín trasero, donde una mesa larga y elegante se extendía bajo guirnaldas de luces colgantes. Al centro, una torta de 3 pisos decorada con mariposas de azúcar, copas de cristal, alineadas como soldados brillantes, y botellas de champán con etiquetas doradas. Todo impecable. Todo calculado. Me mantuve cerca, a unos pasos de la mesa principal, con la caja plateada entre las manos. Sentía las miradas fugaces sobre mí, algunas cargadas de incomodidad, otras de pura curiosidad. Fingían no verme, como si ignorar mi presencia hiciera desaparecer el eco de todo lo que no querían enfrentar. Ramiro tomó la palabra. Se aclaró la garganta y alzó su copa con la sonrisa ensayada de siempre. Clara estaba ahí a su lado, radiante en su vestido lila, y Estela al otro extremo, de pie con la espalda perfectamente recta. Eran sin duda la imagen ideal de una familia feliz. Una imagen que hasta ese instante me excluía. Queridos amigos, comenzó mi hijo con voz firme y tono ceremonioso. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, para Clara y para nuestra familia. Esta casa donde celebramos representa años de esfuerzo, de trabajo duro, de metas cumplidas. Vi cómo alzaba su copa con seguridad. Hoy no solo celebramos los 15 de nuestra hija, sino también el sueño hecho realidad de ofrecerle un futuro sólido. Esta casa es símbolo de todo lo que hemos logrado con dedicación y compromiso familiar. Entonces, sin alterar el tono, sin elevar la voz, di un paso hacia adelante. «Disculpa, Ramiro», dije apenas más alto que un susurro, pero lo suficientemente claro para que todos lo oyeran. El silencio cayó como una sábana húmeda sobre el jardín. Las risas se apagaron, las copas quedaron suspendidas en el aire. Estela se tensó. Clara me miró con los ojos muy abiertos. Ramiro se quedó congelado, el cristal todavía en alto. «Antes de que termines tu brindis», continué con calma, «me gustaría entregar un pequeño regalo a Clara». Me acerqué despacio, como si el tiempo caminara conmigo. Extendí la caja con el lazo gris hacia mi nieta. Clara la tomó con ambas manos con cuidado, sin entender del todo. «¿Lo abro ahora, abuela?», preguntó con un tono suave que contrastaba con la tensión que flotaba entre las mesas. Asentí. Es algo que no puede esperar. Ella desató el lazo y levantó la tapa. Dentro encontró el sobre con su nombre escrito a mano. Lo sacó y lo abrió con lentitud.
Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su expresión cambió. Sorpresa, luego confusión. Después algo más. Levantó la vista. ¿Puedo leerlo en voz alta? Volvía a asentir. Clara respiró hondo y con la voz aún temblorosa pero clara comenzó a leer. Esta casa donde hoy celebras fue posible gracias a los ahorros de toda una vida de tu abuelo Roberto y míos. Un préstamo que tus padres aceptaron con amor, pero que se mantuvo en silencio hasta hoy. Algunos secretos se guardan por cuidado, otros por vergüenza. Este nunca debió ser lo segundo. Un murmullo cruzó a los invitados. Otros guardaban un respeto tenso expectante. Hoy quiero darte un regalo más grande que la casa misma, la verdad, y un acto de fe. Los documentos que acompañan esta carta transfieren esta propiedad a tu nombre cuando cumplas 25 años. No como castigo, sino como recordatorio de que las raíces importan. La voz de Clara se quebró un poco al final. Sus ojos brillaban húmedos. Cerró el sobre con las manos aún temblorosas. ¿Esto es verdad, abuela?, preguntó casi en un susurro. Lo es, mi niña. Ramiro no hablaba. Estela estaba pálida. Algunos invitados me miraban ahora con una mezcla de sorpresa y respeto. Otros simplemente bajaban la vista como si recién entendieran algo que había estado frente a ellos todo el tiempo. Me acerqué un poco más a Clara. Le acaricié el cabello como cuando era pequeña con la yema de los dedos. No busco disculpas, dije entonces en voz alta. No quiero aplausos ni explicaciones. Solo pido que en esta casa que ahora será tuya, nunca se excluya sin a nadie, por vergüenza, por apariencia, o por lo que otros puedan decir. Sentí como el nudo que llevaba semanas en el pecho comenzaba al fin a aflojar. Que esta casa sea un hogar para todos. Para los que traen regalos y para los que traen memoria. Clara se levantó y me abrazó con fuerza. No fue el abrazo de una niña que quiere consolar. Fue el de una mujer joven que acababa de comprender lo que significa tener raíces. Gracias por confiar en mí, me susurró al oído. Gracias a ti por escuchar, respondí. Y detrás de nosotras la fiesta ya no sonaba igual. La música seguía así, pero más suave. Las conversaciones habían cambiado de ritmo. Algunos se acercaban con respeto, otros simplemente se alejaban. Y estaba bien así, porque yo no había venido a causar escándalo. Había venido a sembrar algo. Y las semillas de la verdad, aunque caigan tarde, siempre florecen donde hay tierra limpia. Clara seguía abrazadas a mí con fuerza, como si ese gesto pudiera sellar lo que las palabras apenas habían comenzado a abrir. Sentí su frente contra mi hombro, su respiración aún temblorosa, y supe, sin necesidad de que lo dijera, que algo dentro de ella también había cambiado. No era solo el peso de la verdad revelada, era la forma en que esa verdad la atravesaba y la conectaba por fin con algo más grande que una celebración con luces y copas. Cuando se separó un poco, Clara giró hacia los invitados y sostuvo el sobre con ambas manos, como si llevara en él algo frágil que debía protegerse. Lo que acaban de escuchar no estaba en el programa de la noche, dijo con una voz que sorprendió incluso a los que la conocían. Pero era lo que más necesitaba saber, y estoy agradecida de haberlo sabido de su boca, abuela. Me miró y sonrió con los ojos aún húmedos, pero sin vergüenza. Al contrario, con una dignidad que no cabía en su vestido lila. Se hizo un silencio distinto al de antes. Este no era tenso ni incómodo. Era un silencio de atención plena, de esas pausas que solo aparecen cuando el aire ha cambiado de temperatura. Algunos invitados bajaban la vista. Otros, sin decir nada, asentían con suavidad. Como si hubieran visto derrumbarse una escenografía y por primera vez contemplaran lo que había detrás. Ramiro seguía inmóvil, la copa en la mano, los labios entreabiertos como si intentara encontrar una excusa o al menos una palabra para sostenerse. Pero no dijo nada. Y ese silencio, más que cualquier explicación,
Fue la confirmación de que lo sabía. Lo sabía todo, y eligió callarlo. Estela, por su parte, se quedó al borde de la escena rígida. Su vestido color marfil ya no brillaba como antes. Era como si la luz que la rodeaba se hubiera desplazado. No me miraba. No se movía. No se disculpaba. Y aunque su silencio dolía, también era una forma de rendición. Porque en su mundo de apariencias perfectas no había espacio para una respuesta digna. Solo para desaparecer detrás de su propio espejo. Clara me tomó de la mano y me invitó a sentarme a su lado. Yo dudé un segundo. No por timidez, sino por todo lo que significaba ese gesto. Pero cuando di el paso y me senté junto a ella, sentí como si de pronto todas las sillas que me habían negado en los últimos años se desvanecieran. Porque ese asiento en esa mesa junto a ella no era un lugar físico. Era un lugar simbólico. Y por fin me pertenecía. Quiero decir algo más, dije sin alzar la voz. Agradezco este momento. No por orgullo, sino por justicia. Porque durante años guardé silencio pensando que protegía a mi familia. Pero entendí que callar no siempre es proteger. A veces es desaparecer. Y nadie merece ser borrado de la historia que ayudó a construir. Me detuve. No buscaba lágrimas ni palmas. Solo dejar claro algo que sentía desde hacía mucho. Esta casa fue construida con amor, con sacrificio, con memoria. Por eso solo pido una cosa: que nunca más se convierta en un lugar donde alguien se sienta menos excluido o avergonzado. Que aquí quepan todos. Los que brillan, los que recuerdan, los que se equivocan. Y también los que sostuvieron en silencio. Clara apretó mi mano. Así será, dijo. Y esa promesa dicha sin temblor fue más poderosa que cualquier brindis de salón. Detrás de nosotras la música había cambiado de ritmo. Las voces también. Algunas personas se acercaban con miradas cálidas, con frases sencillas. Gracias por decirlo. ¡Qué gesto tan noble! Se necesitaba escuchar eso. Otras simplemente se alejaban, y estaba bien. Porque no vine a convencer a nadie, solo a ocupar mi lugar. Y ahí estaba. No porque me lo ofrecieran, sino porque lo reclamé con memoria, con firmeza, y sin alzar la voz. Esa noche, mientras los faroles iluminaban las pérgolas del jardín y las risas volvían poco a poco, comprendí que no todas las batallas necesitan ruido. Algunas se ganan con presencia, con verdad dicha a tiempo, y con la certeza de que hay silencios que ya no merecen ser habitados nunca más. 3 semanas después de aquella noche que aún parecía latir en las paredes de mi memoria, Clara volvió a tocar el timbre de mi casa. Era un domingo por la mañana de esos, en los que el sol entra tibio por las ventanas y el aire huele a pan tostado y al silencio amable de los días sin prisa. Me asomé por la mirilla y la vi ahí con su cabello suelto, un suéter crema y una cajita de terciopelo azul entre las manos. Abrí la puerta sin decir palabra. Ella sonrió tímida. ¿Puedo pasar? Asentí y la dejé entrar. Caminó despacio hasta la cocina como si cada rincón de esa casa le resultara familiar y nuevo a la vez. Se sentó donde siempre se sentaba de niña en la silla frente a la ventana, mientras yo le servía una taza de té, como tantas veces antes. «Quería devolverte esto», dijo colocando la cajita azul sobre la mesa con delicadeza. «Pero también quería decirte algo». Sus dedos jugaron con el broche del estuche sin abrirlo aún. «Cuando te llamé para pedirte el collar, no sabía todo lo que significaba. Para ti, para la familia, para mí». Yo la observaba en silencio. No hacía falta interrumpirla. Había en su voz una mezcla de culpa, gratitud y algo más difícil de nombrar: comprensión. Esa noche al usarlo me sentí hermosa. Pero no era por las perlas ni por el vestido. Era porque por primera vez sentí que llevaba a algo verdadero. No un accesorio, sino una historia. La tuya. La de la bisabuela. La de mamá cuando aún era solo la esposa de tu hijo,
Y no esta mujer que se perdió en las apariencias. Clara abrió la cajita. El collar brilló con esa luz tenue de las cosas que han sido testigo del tiempo. Lo sostuvo entre los dedos como si fuera algo frágil, que sin embargo ha resistido todo. Decidí que no lo voy a usar de nuevo. Al menos no sin ti, dijo. Porque ahora entiendo que no es solo un adorno. Es una herencia viva. Y llevarlo sin tu presencia sería como contar una historia incompleta. No supe qué decir al principio. Me quedé mirándola con una ternura profunda que me apretaba el pecho y me aflojaba la voz. Entonces le puse la mano sobre la suya y sonreí. «Tú ya lo haces brillar», Clara, le dije. «No por lo que llevas puesto, sino por lo que has empezado a ver. Eso es más de lo que yo hubiera soñado». Se quedó un momento callada acariciando el cierre del collar con los pulgares. Luego levantó la vista y sus ojos, tan parecidos a los de Ramiro cuando era niño, brillaban con algo nuevo. «Quiero conocer más historias. Las tuyas, las del abuelo, las de esa casa cuando no había luces colgantes ni cámaras en cada esquina». «Las tendrás», respondí, «siempre que quieras. Hay mucho que no está en las fotos ni en los brindis, y merece ser contado». Tomó un sorbo de té, respiró hondo, y luego me miró de nuevo. «Gracias por no rendirte, abuela». Y en ese instante comprendí que no todos los legados se firman ante notario. Que hay herencias que viajan en un collar, en una receta, en una carta escrita a mano. Y que sanar no siempre significa volver al pasado, sino permitir que lo nuevo se construya con memoria. Clara se despidió con un abrazo largo. Me prometió volver el próximo domingo. Me pidió que le enseñara a hacer pan de naranja como antes. Yo asentí emocionada mientras veía la cajita azul quedarse en mis manos, no como un final, sino como un comienzo distinto. Porque ahora entre nosotras ya no había nada que ocultar. Solo verdad. Y un hilo invisible hecho de respeto y cariño que finalmente nos unía de abuelas a nieta, sin intermediarios. El primer domingo después del regreso de Clara no fue anunciado con pompa ni invitaciones impresas. Simplemente una llamada de Ramiro a media semana. «Mamá, estábamos pensando en hacer un almuerzo familiar. Aquí en casa. Algo sencillo. ¿Te gustaría venir?» No usó frases adornadas ni excusas elaboradas. Solo esa pregunta simple dicha con una voz más baja de lo habitual. Le respondí que sí. Y nada más. Llegué puntual como siempre lo hacía. El portón estaba abierto sin guardia esta vez. Entré con paso tranquilo, la caja de galletas de avena en la mano. Y al cruzar la puerta sentí algo distinto. No en los muebles que seguían siendo los mismos que Stella había elegido con tanta minuciosidad, ni en las paredes que aún conservaban las fotos de la fiesta. Era otra cosa. El ambiente, el ritmo, el tono de la casa. En la cocina Stella cortaba verduras con el delantal puesto y el cabello recogido en una coleta baja. Sin maquillaje, sin celular en la mano. Me saludó con un «Hola Aurora» corto pero sin tensión. Me ofreció agua con limón y siguió picando cebolla sin huir de la conversación. No hablamos mucho, pero no hizo falta. Su forma de estar ya era un gesto nuevo. Ramiro estaba en la parrilla del jardín preparando carne, como hacía años que no lo veía cacer. Clara traía platos desde la alacena y los acomodaba con gusto. Y Mateo corría de un lado a otro con una botella de gaseosa y un vaso medio lleno, haciendo equilibrios imposibles, con una sonrisa en la cara. Nos sentamos todos juntos bajo la pérgola, sí, esa misma que semanas atrás sirvió de escenografía para el gran espectáculo, pero esta vez sin luces ni guirnaldas. Solo el cielo abierto y la sombra fresca de los limoneros. La mesa era más corta, pero más real. El mantel tenía una mancha de salsa que nadie se preocupó en disimular, y el pan venía en una canasta tejida que yo había traído de Veracruz hace años. Durante el almuerzo hablamos de cosas sencillas del colegio, del calor, que no daba tregua, de las noticias,
que ya no alarmaban tanto. Clara preguntó por la receta del pan de naranja y prometí enseñársela pronto. Ramiro se reía de un comentario de Mateo y Estela, sin mirar su reloj ni consultar el celular. Sirvió más arroz sin hacer una mueca. Yo observaba en silencio, no desde la distancia, sino desde el centro. No como una invitada, sino como parte. No pensé en escrituras ni en firmas. No recordé documentos ni condiciones legales. Solo miré a mi alrededor y sentí una certeza silenciosa. Esta casa por fin volvía a parecer un hogar. Después del postre flan con caramelo que Estela preparó sin ayuda de ninguna chef, Mateo empezó a recoger los platos sin que nadie se lo pidiera. Los llevaba uno por uno a la cocina silbando bajito, como si esa tarea fuera parte natural de su domingo. Y en ese gesto vi algo que me estremeció por dentro. No por la acción en sí, sino por lo que significaba. Alguien estaba aprendiendo a cuidar sin que se lo ordenaran. Estaban haciendo una nueva forma de estar juntos. Clara me miró desde el otro lado de la mesa y me sonrió con complicidad, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Y sin necesidad de decirlo, entendimos que algo se había sembrado ahí, no en las paredes ni en los papeles, sino en los gestos cotidianos, en los silencios compartidos, en las decisiones pequeñas que forman una vida. Antes de irme, Ramiro me acompañó hasta la puerta. No dijo mucho, pero antes de abrirla se detuvo. «Gracias por venir, mamá». Y luego en voz aún más baja: «Gracias por no soltarnos del todo». Asentí sin necesidad de abrazos ni lágrimas, porque a veces lo más profundo no necesita dramatismo. Basta con una pausa honesta, una presencia reconocida. Mientras caminaba de regreso a casa sin prisa con el sol de la tarde, acariciando las aceras, pensé en lo extraño que es el tiempo. Cómo nos aleja, cómo nos empuja, y también cómo nos da oportunidades de volver. Ese domingo sin discursos ni pantallas, supe que había sembrado algo más duradero que el cemento. Había dejado una semilla. Y ahora al fin estaba viendo brotar el árbol. La mañana era clara, serena. El tipo de mañana que no exige nada, que simplemente se ofrece como es sin pretensiones. Había una brisa leve que olía a jazmín y a pan tostado. Y en el fondo, un silencio acogedor como si la casa entera respirara con calma. Fue en esa tranquilidad donde supe que era el momento justo. Tomé la pequeña caja de madera que había guardado en el armario de mi dormitorio. Dentro, envuelta en papel suave, estaba la placa que había mandado al hacer discretamente una semana atrás. No era grande ni dorada ni brillante. No buscaba llamar la atención, solo marcar presencia. El fondo era de metal envejecido, la letra clara grabada con la firmeza de lo que no necesita ser alzado para sostenerse. La llevé conmigo al jardín delantero, allí donde siempre florecían los limoneros y donde Ramiro de niño enterraba canicas y pequeñas joyas que decía haber encontrado. Me agaché junto a la entrada, justo al lado de los azulejos, donde alguna vez escribimos «Bienvenidos», con pintura que ya casi se había borrado. Con calma, como quien acaricia una vieja fotografía, coloqué la placa en su sitio. Aquí vive una verdad que no se gritó, pero se sostuvo con dignidad. Me quedé un momento contemplándola, no como quien admira una obra, sino como quien reconoce un pedazo de sí misma, finalmente dicho. No había rabia en esa frase. No había reclamo. Solo memoria. Una forma sencilla de dejar constancia de que aunque el mundo avance rápido y las familias a veces olviden de dónde vienen, hay verdades que resisten sin ruido. Escuché pasos detrás de mí. Era Clara, que venía a dejarme unas naranjas frescas del mercado. Se detuvo al ver la placa. La leyó en silencio. Luego me miró. «Es perfecta», dijo. Sonreí sin necesidad de más palabras. Ella entendía. No hacía falta explicar el peso de lo que no se dice, pero se sostiene de lo que no se firma, pero se honra. «¿La hiciste tú?», preguntó aún con la bolsa en la mano. «La mandé a hacer. Después del último almuerzo. Sentí que la casa merecía llevar algo que no se borrara con el tiempo.
algo que recordara lo esencial, incluso cuando las cosas cambien. Clara dejó las naranjas en la cocina y volvió con un paño para limpiar el marco de la puerta. Entonces habrá que asegurarse de que nadie la quite nunca. Eso ya no depende de mí, le dije con serenidad. Depende de ustedes, de lo que elijan construir con lo que recibieron. Ella asintió. Me abrazó por detrás como cuando era niña y se escondía entre mis brazos. Y ahí, frente a la entrada bajo la sombra de los limoneros, y con la brisa tibia tocando la cara, supe que no necesitaba nada más. No títulos, no aplausos, no carteles luminosos. Solo eso, una frase grabada con dignidad, una casa que volvió a ser hogar. Y una verdad que, aunque nunca fue gritada, ahora tenía nombre en la puerta. Hay días que no se anuncian con fuegos artificiales ni con flores en la puerta, pero uno los guarda igual, porque dejan una huella suave y definitiva. Hoy fue uno de esos. Me desperté con el olor a canela colándose desde la cocina, y por un instante creí que había soñado. Pero no. Era real. Me puse la bata. Bajé las escaleras despacio, y me detuve en el marco de la puerta como tantas veces antes, pero esta vez como espectadora de algo distinto. Clara, con el delantal que alguna vez fue mío, tenía las manos llenas de harina y una sonrisa tranquila en el rostro. A su lado Mateo sostenía una cuchara de madera como si fuera una varita mágica, intentando seguir las instrucciones con más entusiasmo que precisión. «Más mantequilla, no más azúcar», decía Clara con una risa que le salía natural, sin apuro. La abuela siempre decía que el secreto era el equilibrio. «¿Y si le ponemos chispas de chocolate?», preguntó Mateo con los ojos brillando. «Si lo haces, no serán las galletas de la abuela, serán otras. Buenas quizás, pero diferentes». Yo no dije nada. No quise interrumpir ese momento. Me apoyé contra el marco y me permití observar en silencio, porque eso era lo que había aprendido en todo este proceso, a no empujar, a no exigir, a no querer imponer mi nombre en cada recuerdo. Aprendí que hay presencias que pesan más cuando no gritan, que la constancia, cuando se sostiene con dignidad, acaba por encontrar su espacio. Durante mucho tiempo pensé que lo que dolía era el olvido, pero descubrí que más que eso lo que duele es sentir que una ha dado todo y que nadie se ha dado cuenta. Y aún así, seguí. No por necesidad de aplausos, sino por amor propio. Porque cuando una ha vivido una vida entera con las manos abiertas, no se le cierran de la noche a la mañana. No busqué venganza. Eso nunca. Lo que me sostuvo fue otra cosa, la certeza de que merecía estar. Que no era un estorbo. Que no necesitaba disfrazarme de modernidad, ni competir con filtros de redes sociales para tener valor. Que lo que di mi tiempo, mi esfuerzo, mi ternura, mi historia, tenía un peso que no podía seguirse ignorando. Ahora, al ver a mis nietos en mi cocina usando la receta que alguna vez anoté en una servilleta, siento que todo valió la pena. No porque ellos lo hagan perfecto, sino porque lo hacen con respeto, con intención, con memoria. Ramiro ya no dice mucho, pero cada domingo pone el mantel sin que se lo pidan. Estela no ha pronunciado una disculpa directa, pero sus gestos han cambiado. Me ofrece primero el té, me pregunta si quiero llevarme sobras, me escucha cuando hablo, aunque solo hable del clima. Y a veces, solo a veces, me mira de frente, como quien ya no tiene miedo de ver lo que evitaba. Yo tampoco espero que todo sea como antes, porque el pasado no se recupera como si fuera una caja extraviada. Se transforma, se honra, se acomoda. Volví a mi asiento favorito, ese que da a la ventana del patio, y abrí la libreta donde ahora sí empecé ahí a escribir recuerdos. No para dejar testimonio, sino para no olvidar yo misma todo lo que me trajo hasta aquí. Clara sacó la bandeja del horno con cuidado. El aroma llenó la casa con una calidez que ningún difusor moderno podría imitar. Mateo aplaudió. «¿Las primeras que no se queman?» Clara me miró y alzó una galleta. «¿Quieres probar, abuela? Claro que sí», respondí acercándome.
Vamos a ver si pasaron la prueba. Probé un bocado. Estaban suaves, ligeramente dulces, con ese sabor que no solo viene de los ingredientes, sino del momento en que se hacen. Sonreí. Y supe con una paz que ya no temía que no me habían borrado. Me recordaron. La fiesta terminó. Pero en esta casa por fin hay lugar para mí.